El oxígeno en Marte se está comportando de una manera que los científicos no pueden explicar. ¿Acaso hay alguien habitando el planeta rojo? Los gases atmosféricos en Marte nos proporcionan mucho misterio. En primer lugar, nunca había pasado la desaparición y reaparición del metano. Ahora los niveles de oxígeno se han observado aumentando y disminuyendo sobre el cráter Gale, en cantidades que simplemente no se ajustan a ningún proceso químico conocido. Los datos provienen del robot Curiosity rover de Marte, que han estado haciendo su lento y metódico viaje a través del piso del cráter y hasta el pie del monte Sharp en el centro. El robot no solo está mirando las rocas debajo de sus huellas, el Curiosity también toma lecturas de la atmósfera marciana para medir los cambios atmosféricos estacionales. Ha estado allí durante 3 años en Marte, es decir, 6 años terrestres. Y los científicos que analizan detenidamente las mediciones han notado que el oxígeno en la atmósfera del planeta no se está comportando como se esperaba. En realidad no hay tanto oxígeno en Marte, la mayor parte de su atmósfera delgada, 95% en volumen, es dióxido de carbono o CO2. El resto está compuesto por 2.6% de nitrógeno molecular, 1.9% de argón, 0.16% de oxígeno molecular y 0.06% de monóxido de carbono. La atmósfera de la Tierra, en contraste, se compone principalmente de nitrógeno a 78.09% en volumen y 20.95% de oxígeno. En Marte, la presión atmosférica cambia a lo largo del año. En el hemisferio de invierno, el CO2 se congela sobre el polo, lo que hace que la presión caiga a través del hemisferio. Esto da como resultado una redistribución de gases de hemisferio a hemisferio para igualar la presión atmosférica en todo el planeta. En primavera, cuando las capas polares se derriten y liberan al CO2, ocurre el efecto contrario. La presión inicialmente aumenta en ese hemisferio. Luego se nivela a medida que los gases se redistribuyen hacia el hemisferio invernal. Entonces las fluctuaciones de todos los otros gases son predecibles en proporción a los niveles de CO2, o al menos deberían de serlo. En el caso del nitrógeno y el argón lo es, estos gases se han comportado más o menos exactamente como se esperaba. Pero el oxígeno misteriosamente no. Durante la primavera y el verano el oxígeno aumentó en alrededor del 30%, volviendo a niveles normales en otoño. Esto sucedió todos los años, pero dado que la cantidad en la que aumenta el oxígeno varía de un año a otro, parece que algo está agregando oxígeno y luego retirándolo. No hay un proceso conocido que pueda producir este resultado. La pregunta obvia para una medición tan extraña era si podría haber algo mal con el instrumento o software del Curiosity rover. Varios controles vieron que todo funcionaba bien. Otra posibilidad era que si el oxígeno o el dióxido de carbono podían producir oxígeno de manera que se rompiera en la atmósfera. Esto también se descartó rápidamente. No hay suficientemente agua en la atmósfera marciana y el CO2 se descompone demasiado lentamente para adaptarse a las fluctuaciones observadas. Ahora el suelo marciano contiene mucho oxígeno, pero las condiciones requeridas para liberarlo no se han observado y eso no explicaría dónde desaparece cada año. El proceso por el cual la radiación solar separa el oxígeno y se disipa en el espacio también es demasiado lento. Estamos luchando para explicar esto, dijo la científica planetaria Melissa Train del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente receptible cada temporada nos hace pensar que no es un problema que tenga que ver con la dinámica atmosférica. Tiene que ser una fuente química y un sumidero que aún no podemos explicar. Pero hay una pista, el metano también se eleva drásticamente durante los meses de verano de Marte, aumentando hasta un 60%. A veces los niveles de metano y oxígeno incluso parecen aumentar también. Es posible que lo que sea que cause las fluctuaciones de metano también esté causando las fluctuaciones de oxígeno. Lo que podría ser sigue siendo una gran pregunta y un gran misterio. Ambos gases se pueden producir a través de procesos orgánicos, es decir, la vida, y ambos pueden producirse a través de procesos geológicos.
Todavía no tenemos evidencia de que haya vida en Marte, pero tampoco se puede descartar como causa de la desaparición del oxígeno y aparición del oxígeno. Sin embargo, el equipo cree que es mucho más probable que sea geológico. Todavía no hemos podido encontrar un proceso que produzca la cantidad de oxígeno que necesitamos, dijo el astrónomo Tim McConnell de la Universidad de Maryland. Pero creemos que tiene que haber algo en la superficie del suelo que cambie estacionalmente porque no hay suficientes átomos de oxígeno disponibles en la atmósfera para crear el comportamiento que vemos. Entonces la pregunta es, ¿qué diablos está pasando con el oxígeno de la atmósfera de Marte?